Bueno, buen día, buenas noches en realidad. ¿Cómo estás, Perla? Te damos la bienvenida. Estamos con Perla Selmanovich, como para quienes no tuvieron la oportunidad de leer el flyer de la jornada EMI. Perla dirige, entre muchas otras cuestiones y tareas y recorridos, dirige el programa de psicoanálisis y prácticas socioeducativas de Flaxo. Perla, te recontra agradecemos que nos compartas algo del conocimiento producido por el equipo, por vos y el equipo, en sus líneas de trabajo. Y bueno, te damos la bienvenida, estamos súper agradecidas y agradecidos. Bueno, gracias a ustedes, siempre es un gusto estar compartiendo con el instituto. Alguna vez pude compartir de manera de presencia física, este, así que la verdad que es un lugar que quiero mucho. Bueno, justo hablas, decís en presencia física, justo la cuestión de la presencia va a ser algo que vamos a querer conversar hoy. Pero antes que nada, Perla, te quería preguntar, por ahí que nos explicaras un poquito desde qué tipo de mirada ustedes están pensando ahora puntualmente, temáticas vinculadas con esta especie de virtualización forzada, pero vienen pensando desde el año 2007 en adelante cuestiones referidas a lo socioeducativo. ¿Querés Mm. contarnos en qué consiste el Sí, programa? a ver, para poner un trazo grueso, ¿no? Desde dónde vamos construyendo nuestras ideas, reflexiones, siempre confrontándolas con lo que pasa en el territorio, es más en el territorio, es un poco una marca importante para nosotros, que es que la teoría no es por la teoría misma, sino que es la teoría como herramienta eh, que permite pensar, que permite pensar eh, lo que sería nuestro foco de trabajo, que es el malestar en las prácticas socioeducativas, ¿no? Ese es nuestro foco. Y pensando que el malestar es inherente por completo, pero es abordable. Siempre va a haber una cuota de malestar que al mismo tiempo es productor de cultura, paradójicamente, ¿no? Es el malestar como palanca. No estamos hablando del malestar que una psicoanalista argentina querida, ya fallecida, Silvia Bleichmar, nombraba como malestar sobrante. Las desigualdades son del orden del malestar sobrante. Ahora, eh, el, el malestar generado por lo que implica lidiar con las fuerzas de la naturaleza, las relaciones entre las personas y el deterioro del cuerpo Ujú, y la muerte, ujú, son estructurales. ujú, Y son esas tres fuentes del malestar de las que hablaba Freud en El malestar en la cultura en el año 1930, eh, que hoy en pandemia están las tres estallando en nuestras caras, ¿no? La naturaleza, las relaciones entre las personas y el cuerpo, el deterioro del cuerpo, ¿no? Bueno, Freud planteaba que justamente porque hay esos malestares, hay cultura. ¿Qué quiere decir eso? Que, bueno, la humanidad se las arregló para generar modos de lidiar con el frío, pensando en la naturaleza. Entonces, bueno, desde el fuego hasta la arquitectura, y todos los conocimientos científicos y las disciplinas y las instituciones, ¿sí? ujú. Ahora, al mismo tiempo, esas invenciones también son generadoras del malestar. Bueno, en nuestro caso, en el campo de las prácticas socioeducativas, están muy centradas en los lazos entre las personas, ¿no? Los ideales de armonía y de felicidad plena y demás son espejitos de colores, digamos. Si vamos por ahí, no vamos a poder, digamos, aceptar que el conflicto forma parte de la realidad humana
y que de lo que se trata es pensar los modos de afrontarlo en este caso, y por ahí va el programa, y me fui un poquito por las ramas quizás, es justamente ir ubicando los nudos críticos del malestar en las prácticas socioeducativas, y bueno, a partir de tres pilares que tiene nuestro programa, que es la formación, que venimos con formación fundamentalmente virtual, pero con una salvedad, no una virtualidad forzada, sino una virtualidad elegida, lo cual hace una diferencia, pero hay algunas cuestiones que nos han servido para poder seguir, para pensar esta realidad. Esa es una, ¿no? La formación, que se alimenta de la investigación, porque mientras vamos llevando adelante ahora estamos con una carrera de especialización, ¿no? Y un diploma superior. A medida que vamos amasando nuestro dispositivo de formación, vamos investigando. Ese es el segundo pilar. Y el tercer pilar es lo que llamamos clínica socioeducativa. ¿Qué quiere decir clínica? No es el consultorio, claro. No, y ahí mucho cuidado con la psicologización de las prácticas educativas, que es nuestro foco, ¿no? Nuestro equipo, la mayoría trabaja en sus consultorios, yo misma, pero la clínica socioeducativa es de otro orden, porque apunta a un sujeto, a la posición subjetiva profesional, es decir, ahí en donde tenemos la piedra en el zapato, para intentar despejar el terreno para que justamente se pueda relanzar el vínculo educativo. Esa es un poco la orientación en cuanto a lo clínico, ¿no? Entonces, son tres pilares que se retroalimentan. Y bueno, vamos, digamos, en estos años fuimos como construyendo hipótesis de trabajo a medida que la formación transcurre, algunos nudos críticos del malestar, ¿no? Que tenemos como dos cortes, ahora un tercero, uno en el 2010 que nos llevó a ubicar dos grandes, lo que llamamos nudos críticos del malestar. Cuando digo nudos es importante, porque nudo, ¿qué se anuda? ¿No? Un nudo Borromeo quiere decir que son tres cuerdas que están todo el tiempo ahí operando, lo institucional, lo social y lo subjetivo, de manera anudada, ¿no? Entonces, ¿dónde encontramos en nuestra investigación? Investigamos, ojo, con una muestra acotada que es la del público que llega, los colegas las colegas y les colegas que llegan a nuestras instancias de formación, que son docentes, un 50% son docentes de distintos niveles educativos y el otro 50% profesionales que trabajan en el sistema educativo, psicólogos, psicólogas, Claro, trabajadores sociales. todos tienen una práctica de referencia, o sea que lo que ustedes construyen recupera esas No, prácticas. es más, nuestra carrera es profesional, no es académica, claro. Es una especialización profesional porque el corazón está en la práctica, no está en la teoría. A la teoría la vamos a revisar toda vez que sea necesario, porque si no, no nos sirve como lente para leer la práctica. Entonces, bueno, más o menos ese es un panorama general desde donde hablo, y en lo que atañe a lo educativo específicamente, en este momento digo también desde el 2007, yo trabajo en el nivel superior, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, trabajo en una materia en los profesorados universitarios. Es psicología y aprendizaje con foco en pensar el vínculo con las adolescencias. Digo, bueno, eso es un poquito de donde les hablo. Bueno, entonces entremos directamente en algunas cuestiones que nosotros te planteamos
La primera cuestión tiene que ver con cómo están tematizando o pensando ustedes la presencia, ¿no? La presencia es en la pedagogía clásica escolar como una condición básica de los procesos de transmisión de conocimiento, de producción de conocimientos, por lo menos así es hegemónicamente tratado, ¿no? El aula como un espacio separado en donde uno se aísla de la realidad para poder aprender acerca de la realidad. En ese marco vienen como dos escenas a la mente. Una es la de las y los profes diciendo, sobre todo quienes tienen grupos numerosos, bueno, mis estudiantes son caras, yo veo caras. Y además veo caras en el mejor de los casos, porque muchos y muchas, por factores muy diversos, tienen la cámara apagada, y además porque como estas instancias sincrónicas que serían como el Meet, el Zoom, lo más parecido a la clase que teníamos antes, eh, bueno, no son exigibles como tales para la regularidad del cursado de las materias, porque hay que contemplar que los estudiantes y las estudiantes muchas veces no disponen ni de conectividad ni de dispositivos. Bueno, ¿en dónde queda entonces la cuestión de la presencia? ¿Qué es lo que está presente, ausente? ¿Cómo ustedes lo van tematizando en este trabajo que nos contabas? Mm. Mira, justamente historizando un poco, que empecé a historizar, nosotros en el año, como estamos trabajando en la virtualidad desde el 2007, y empezamos a ver a pensar los efectos, ¿no? Esos efectos como de algún movimientos en la posición, ¿no? Las devoluciones. Entonces nos empezamos a preguntar. eh, Los efectos de presencia, decís, Perna, cuando decís los efectos. no lo llamábamos presencia, los efectos del dispositivo de trabajo, que se Ajá. traducían en, no, por ejemplo, mensajes como te leí y lo que me dijiste de lo que yo había escrito hasta me hizo llorar. Digo, ahí hay un efecto en el cuerpo. Digamos, distintas manifestaciones respecto de el impacto del trabajo en un vínculo que no es presencial, porque bueno, tenemos gente que está, no sé, en Bolivia, en Tierra del Fuego, en Jujuy, en Catamarca, ¿sí? Uh-huh. Entonces, empezamos a preguntarnos por de qué se trata la presencia en esta virtualidad, ¿no? En esa virtualidad que teníamos pre-pandemia, que no era una virtualidad forzada, Uh-huh. ¿sí? Entonces, ahí, y esto fue durante 2018-2019, y ahí elaboramos hay un par de trabajos que están subidos, después, Uh-huh. si les interesa, les paso la referencia, donde la pregunta era, ¿cuál es la presencia en la virtualidad si los cuerpos no están presentes? ¿De qué se trata la presencia? Habida cuenta, siempre yendo detrás de los efectos en la práctica, Uh-huh. lo que nos devuelve la gente. Me permitió pensar, moverme de otra manera, no pensar, moverme de otra manera en mi campo de trabajo, no solo reflexionar y pensar, sino nosotros pensamos el concluir como un acto que se reflexiona después, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que tratamos de escuchar. Bueno, hubo cambios en acto, ¿no? Es decir, bueno, alguien que no podía con un grupo, de pronto pudo hacer algún movimiento y cuenta que puede, o alguien que está en una situación de conflicto, supongamos un directivo con su equipo docente, o un asesor pedagógico con su equipo docente. Algo pasó en la práctica. Entonces, a partir de ahí, la pregunta que se nos dibujó como pregunta de investigación es ¿de qué se trata la presencia en la virtualidad? Esa fue la pregunta. Y ahí esbozo dos grandes trazos, ¿no? Una de las profes, para nosotros profesor investigador es Barba, ¿no?
las dos cosas van juntas, no hay una sin la otra, más o menos sistematizado. Bueno, una de las profes, Jessica Molina, se metió más a indagarlo teóricamente y ubicó dos cuestiones que, bueno, las estamos poniendo a prueba también ahora en esta virtualidad forzada. Una es distinguir lo que es hacer signo de presencia, ella lo toma de un autor de psicoanálisis que es Lacan, que es después de Freud, ¿no? Es alguien que trabajó durante el siglo XIX, perdón, durante el siglo XX, hasta que se murió en 1980. Bueno, él distingue lo que es hacer signo de presencia, la presencia como un signo, y la presencia significante. Bueno, esto nos lleva también a hablar de qué se trata un cuerpo, desde nuestra perspectiva, ¿no? Porque presencia, entonces yo dije presencia física, porque la hipótesis es que puede haber presencia física y no haber signo de presencia ni presencia significante. Y puede no haber presencia física y puede haber signo de presencia y presencia significante. ¿Sí? ¿Qué es, de qué se trataría, para decirlo rápidamente, hacer signos, dar signos de presencia? Es reconocerse en algo del otro. El otro me reconoce y yo me puedo reconocer en algo. ¿Sí? Hay ahí la cuestión del reconocimiento es importante. Y en la virtualidad lo que vemos es que la cuestión del tiempo, el tiempo cronológico, no el tiempo subjetivo, que es el con el que trabajamos el dispositivo. Después, si hay tiempo, me explayo un poquito en eso. Pero hacer signo de presencia en cuanto al tiempo cronológico es importante, porque no da lo mismo responder, eh, alguien tiró una pregunta y responder a la semana o a los 10 días, que no demorarse demasiado. Es hacer signo de presencia. Acá estoy, acá estoy. Alguien me leyó, alguien me escuchó. ¿Sí? Eso sería dar signos de presencia. Ahí la llave es la cuestión del reconocimiento, reconocerse en algo. No es reconocerse como persona, paquete completo, es en algo, en una pregunta, decir, sí, te leí, ahora no tengo tiempo, te respondo dentro de un par de días, ¿sí? Por ejemplo, digo. O noté que no, que hace rato que no te conectás, ¿cómo andás? O vi que tal texto, no sé, te pasó algo con ese texto, ¿no? Es decir, dar signos de presencia. Después, bueno, esto abre todo un capítulo sobre la cantidad de las aulas multitudinarias, ¿no? Claro. Sí, yo este cuatrimestre arranqué con más de 100 personas. Ese es un tema Claro. interesante también para tocar. Complicado. Pero no niega, no reniega de la pregunta por signo de presencia. ¿De qué se trataría la presencia significante? El significante, pensando en el lenguaje, ¿no? Y si hay gente que está escuchando que es del campo de ese palo, digamos, Hay gente de la comunicación escuchando. de la comunicación, sí, bueno, me van a disculpar si digo alguna barbaridad específica, pero digamos, ¿cuál es la hipótesis? Que somos, como humanos, a diferencia de otras especies, somos seres de lenguaje. Esto nos diferencia de otras especies. Y nuestros cuerpos también son cuerpos tocados por el lenguaje, amasados por el lenguaje. Si no, no se entendería por qué una palabra nos puede hacer sonrojar el cuerpo, ¿sí?
digo, para poner un ejemplo. Es decir, el cuerpo humano no es solo un cuerpo biológico, no alcanza con la biología, es indispensable, pero no alcanza para hacerse humano, porque somos interpretados por un otro, y ahí va la cuestión del lazo también, que siempre nos interpreta de alguna manera y ahí se va estableciendo un juego entre significantes. ¿Qué quiere decir entre significantes? Que la, una palabra no tiene un solo significado, sino que puede enlazarse con otros. Entonces, la presencia significante tiene que ver con la diferencia que se establece entre significantes, que ahí emerge el sujeto, ¿no? Y es una presencia lectora. Si yo decía, ejemplo, volviendo al ejemplo anterior, hacer signo de presencia es, uy, vi que no te conectaste, o vi que que no accediste a esta lectura. Depende del dispositivo, podemos darnos cuenta de eso o no. Ese sería hacer signo de presencia. ¿Qué sería presencia significante? Bueno, sí, vi que me entregaste el trabajo, pero déjame que calculo que en una semana yo te leo y te mando mi devolución. Y en esa devolución, en ese comentario, está la presencia significante, porque ahí yo ya estoy entrando en una conversación, en un significante que trae a otro, ¿no? Entonces, ahí la presencia es una presencia lectora significante. No sé si Sí, 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 sí. soy clara. Sí, sí, sos clara. Ahora, Carla, nosotros, digamos, acá me viene también la cuestión que vos planteás de una propuesta virtual que se plantea de entrada como virtualizada y lo que nosotros estamos atravesando, que es una virtualización forzada, por ponerle un nombre, ¿no? La verdad que no solo una virtualización forzada, sino una virtualización forzada en un marco de mucho malestar sobrante, podríamos decir. Digamos, no me quiero apropiar de categorías que no Sí, es manejo, una pero digamos, mezcla, ¿no? estamos en un De ambas. contexto de muchísima crisis, la situación es muy difícil, o sea, todas las instituciones, la nuestra también, vienen atravesando, venimos en estos 3 cuatrimestres atravesando situaciones muy críticas, sanitarias, percibimos la cuestión que ya está ampliamente estudiada de cómo está sobrecargado el trabajo de cuidado, en el caso de las mujeres principalmente, nos atraviesan las cuestiones vinculadas con lo laboral, precarización, pérdida de puestos de trabajo, dificultades para encontrar los ingresos, redefiniciones de los marcos de la organización del trabajo. Esto nos atraviesa a nosotras también, a quienes estamos hablando, ¿no? En función de ya no hay horarios, o sea, la intensificación en el uso de la mano de obra se volvió extrema. Bueno, es un contexto sumamente crítico. Y en este contexto crítico, a su vez, también lo que estamos viendo es que las continuidades de los recorridos de los estudiantes y de las estudiantes no han tenido una pérdida significativa, o sea que hay como una insistencia en formarse, en aprender. Hemos tenido volúmenes muy significativos de nuevos y nuevas ingresantes, que después por ahí no se mantienen como tales, pero esto es algo que pasa habitualmente en la educación superior en relación con quienes ingresan y quienes después continúan, ¿no? Pero bueno, la pregunta es, ¿cómo ustedes están pensando en relación con esto, con estos procesos de formación, en este contexto tan extremo? ¿Cómo están pensando la cuestión del saber, ¿no? Los sentidos de la transmisión, los sentidos de la enseñanza, los sentidos de la producción de conocimientos, los deseos que se juegan en relación con esto, aún con este contexto tan denso? Por ahí va la consulta. Estoy ampliando algo que tengo acá puesto, discúlpame, No, no. justamente para responderte a esta pregunta.
Estoy intentando agrandar una imagen y la estoy achicando. Ahí va, ahí va. No, sí, te escuchaba y ya quería mostrarles esto justamente, que cuáles fueron en este contexto de lazos forzadamente virtualizados. Yo te contaba antes que nosotros veníamos investigando desde el 2007 los puntos críticos del malestar. Voy a hacer referencia a uno que me parece importante porque cómo rebota ahora, porque una pregunta que nos hacíamos, ¿qué insiste de los malestares previos y cuáles son las novedades? Uno de los puntos críticos del malestar que nosotros vimos en el 2010 era una mayor, digo, críticos en cuanto al sistema, ¿no? En general, y a los profesionales, docentes, es la apatía, entre comillas, la apatía en los adolescentes en la escuela media, la queja de los docentes por la apatía en la escuela media. Y es muy interesante ver ahora qué de eso aparece visibilizado en otros términos en el nivel, sobre todo en el nivel superior, tanto terciario como universitario. ¿Sí? Esa es una, que ahora voy a comentar cómo reaparece, cómo leemos que reaparece ahora en este nivel específicamente, que es el que más se destaca en la muestra que nosotros tenemos de nuestra investigación. Mayor incidencia, así como antes aparecía mayor incidencia en el 2010, mayor incidencia en la escuela media y en los equipos de orientación escolar, dentro de nuestra muestra, ¿no? Ahora aparece la mayor incidencia del malestar en el nivel terciario y universitario, en este tiempo de lazos virtualizados, forzadamente virtualizados. En el 2018, es decir, del 2010 al 2018, fuimos relevando otros puntos críticos del malestar. Voy a referirme solo a dos que tuvieron mucha incidencia, mayor incidencia que encontramos en esta nueva investigación que encaramos en el 2020, en pandemia, que es la irrupción de lo inesperado, que ya estaba antes. Ahora, fíjense, la irrupción de lo inesperado, qué inesperado fue lo que irrumpió, pero cómo se anuda con lo que ya venía ocurriendo. ¿Sí? Entonces, ese es uno de los nudos críticos del malestar que insistió. Y el otro son los conflictos en los equipos de trabajo. ¿No? Esa fue otra de las mayores incidencias que encontramos. ¿No? Ahora, esos nudos críticos, que fueron 2 en el 2010 y 6 en el 2010, que presentamos en el 2018, lo cruzamos con 5 dimensiones de los lazos forzados, de los malestares en lazos forzadamente virtualizados. Los voy a leer. Sí. Una es una de las dimensiones, y quiero aclarar, las dimensiones surgen de la lectura de lo que la gente declara como malestar en sus prácticas. La disposición o la disponibilidad de los sujetos educativos frente a la oferta educativa virtualizada. La disposición o disponibilidad, ¿no? Esto es lo que más incidencia tiene en el nivel terciario y universitario. Si hay disponibilidad, ¿cómo se lee la disposición o la disponibilidad? No se conectan, apagan las cámaras, ¿sí? Los modos en que aparece. Es decir, que lo de la apatía se traslada del nivel secundario al nivel superior. Esto ya venía ocurriendo, pero ahora explota más y con esta incidencia que tiene el encontrar que no están dispuestos, no hay disponibilidad, ¿sí?
¿Y cómo es leída la no disponibilidad? Por la no presencia de la imagen. De la no conexión, bueno, es una exploración en particular porque ahí se cruza con el malestar sobrante de la desigualdad, de la desigualdad y no se conecta. Entonces, bueno, quizás esto liga con la otra pregunta que vos hacés, que tiene que ver con el deseo. Ahora me voy a referir a eso. Pero bueno, voy con estas dimensiones. Esa es una. Perdón, antes de pasar, la disposición, es decir, estar dispuestos a recibir lo que tienen para darme. ¿Por qué explota tanto y aparece con tanta virulencia? Porque en la presencia física, y ahora voy a la otra dimensión, parecía que estaban, porque los veía, pero estaban. Ya desde hace bastantes años, creo que fue un escrito del 2010 de Violeta Núñez, a quien ustedes conocen. Sí, sí. Ella habla de una paradoja, ¿no? Y dice, están, pero sin tomar parte. ¿Sí? Pensando en los fenómenos de inclusión, segregación. Están, pero los estudiantes están, pero sin tomar parte. Esa es una paradoja. Están, pero sin tomar parte. ¿Cómo lo leemos como presencia ahí? Y disponibilidad y disposición. Y segundo, los docentes están, presencia física, pero sin tomar nota de lo que allí sucede, sin darse por aludidos. ¿Sí? Bueno, porque la presencia física también obnubila. Porque yo tengo a los 5, 6, 7, 10 de adelante, que están ahí, y queda invisibilizado, ¿no? No es tan contundente los cuadraditos apagados con los que están al fondo, ¿sí? Bueno, esta es la experiencia que tenemos que trabajamos en de la las aulas. complejidad del vínculo pedagógico aparte, ¿no? O sea, Tal cual. Por eso el foco está ahí. Entonces, bueno, son líneas para articularlas con esta pregunta, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que hace al vínculo educativo, pedagógico? Es para pensarlo, ¿no? ¿Qué sería el vínculo educativo y qué sería el vínculo pedagógico? Pensamos, a ver, pensando el vínculo educativo también como lo considera Violeta, como ese lazo que permite conectarse a través de algo de la cultura, ¿no? Triángulo abierto por la base, que seguramente lo habrán trabajado. Vamos, con los puntos críticos del malestar, es la presencialidad del cuerpo en la enseñanza, que en la virtualidad genera malestar. Bueno, tiene que ver con lo que ya hablé antes, ¿no? Vamos explorando eso. Tercero, el malestar vinculado a los contenidos educativos que deben ser ajustados a los nuevos dispositivos. Esta es una línea muy interesante. ¿Por qué? Porque interpela algo que ya venía ocurriendo. Lo voy a decir así, muy groseramente. Interpela hay que terminar con el programa. Era un problema antes. La selección de contenidos y la relación entre los contenidos que enseñamos y el despertar, el interés, el conquistar el consentimiento subjetivo a dejarse enseñar y a aprender, ¿no? Este es un nudo muy interesante. Bueno, una tercera dimensión que no aparece en estos dos niveles, terciario y universitario, es el malestar asociado a la mediación familiar en el lazo virtualizado. Está clarísimo porque no aparece en inicial, primaria y secundaria. Y por último, y esto aparece fuerte en el nivel superior, el desborde, y vos hiciste referencia a eso, el desborde o pérdida de límites
espacio-temporales debido a la conexión 24/7. ¿Sí? Y ahí cobra mucha relevancia el papel de las instituciones como reguladoras, ¿no? De tiempos y espacios, lo cual obliga también, o lleva, no sé si obliga, lleva a pensar qué bordes se pueden construir, bueno, de hecho, fuimos construyendo, se fueron construyendo bordes, pensando la institución como reguladora de tiempos, espacios y de lo pulsional, si lo pensamos desde el punto de vista subjetivo. Necesitamos de esas regulaciones para no matarnos los unos a los otros, para llevarlo al extremo. Está interesante lo que traes porque todo el tiempo lo que está desafiado en esta virtualización forzada y especie de continuidad pedagógica, o e-learning a la criolla, como dice un compañero, es cómo se resignifica el encuadre de trabajo, ¿no? Nos ha pasado en relación con los feriados, porque en un feriado en general no se trabaja con estudiantes. Uno por ahí el feriado aprovecha para hacer algo o no, es como una decisión de acuerdo con las posibilidades personales, pero nos ha pasado que es como que desaparecen hasta los feriados, desaparecen hasta los fines de semana. O sea, todo es como comunicación permanente, ¿no? Conexión permanente. Sí, ahí hay como un tema. Y respecto de, porque vos ahí señalás cuestiones vinculadas con las especificidades del nivel terciario en cuanto a este malestar, ¿no? Y universitario, superior. Quería que retomáramos un poquito el tema del conocimiento, y por ahí para ir cerrando con eso. En este contexto tan crítico, con estas formas de presencia, con estas variaciones en los encuadres, con estos malestares, ¿en dónde queda ubicado, valorado este tercero, que es el saber, ¿no? En el vínculo. Sí, a ver, a mí me parece que ahí hay algo interesante, digo, entre comillas, siempre en el marco de esta situación excepcional y mortificante por todas las razones que vos describiste y que todos vivimos. Y también para pensar, porque nos ha pasado, de la gente que se volcó más a los espacios de formación. Claro. ¿Sí? Entonces, para pensar, como, a ver, tres cosas. Una nos lleva a pensar a raíz del deseo de conocer, qué lugar ocupa el objeto de deseo, digamos. Si no hay, ¿qué sería el deseo? El deseo, primero, no es algo individual, es algo que está en el lazo. Y lo que se transmite es el deseo, que es el interés por algo. Cuando los chicos dicen, no, esta profe me gusta porque se nota que le gusta lo que enseña, ¿sí? Es decir, es la relación de la gente de la educación con su objeto de conocimiento, ¿sí? Frente a la irrupción del forzamiento, ese automatismo necesario, el saber pedagógico por defecto, del que habla Flavia Perigi, ¿no? El saber pedagógico por defecto, que es necesario, el por default, lo podemos estar inventando todo el tiempo. Bueno, nos estalló en la cara porque teníamos un programa, teníamos una secuencia, pero ¿qué visibilizó? Lo que ya venía complicado desde antes, que es que para que ese deseo en ese lazo se pueda poner activo, se pueda activar, no es, digamos, hay que mirar la cantidad y la calidad en relación a qué del propio deseo se transmite cuando se pone sobre la mesa un tema, ¿no? Ese es un punto importante. Y el otro, digamos que el deseo siempre es en relación a un otro.
hay una frase de Lacan que es, el deseo es el deseo del otro. Es decir, yo deseo lo que desea el otro, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué hizo que eligieras tal carrera? ¿Y fue el objeto en sí o fue que te cruzaste con alguien? Digo, hay muchas Sí, sí, variantes, sí, muchas variantes. el Esa vínculo. es una. Y la otra, parece importante señalar, es que el deseo funciona como un bordeamiento del objeto. No es el objeto, veo que se está desconectando, ahí va. Me avisa la máquina que estoy con problemas de conexión. Que es ir bordeando el objeto de conocimiento, ¿sí? Y ahí la cantidad, la profusión, que es agobiante además, y el peso que tiene, lo que fue el encargo de continuidad, cómo se entendió la continuidad pedagógica. En el saber pedagógico por defecto, la continuidad fue interpretada como hay que llegar, no hay que perder nada, hay que mantener el programa. Bueno, eso estalló, pero ya venía estallando y ahí hay una oportunidad. Sí, Siempre sí, decimos es con cierto. Beticio, que es otra colega con la que trabaja Violeta, hacer del encargo, intentar hacer del encargo una oportunidad. Y la última cosa, quizás para ir cerrando, es frente a la pregunta de por qué aparece, o una de las cuestiones para pensar por qué la gente se volcó más, ¿no? Y tenemos más cantidad de estudiantes, es que frente a lo traumático es cuando hay algo que irrumpe y no lo podemos significar, no le podemos dar un sentido. ¿Eh? Entonces, el refugio, ¿no? El refugio es lo simbólico. El Claro. refugio es lo simbólico. Entonces, la importancia que es sentarnos a pensar de qué modo, ahí en donde se diluyó ese tercer elemento, poder volverlo a colocar en escena, porque donde desaparece, se cierra la base del triángulo, volviendo al modelo que nos propone Violeta, y aparecen los enfrentamientos especulares. ¿Qué quiere decir eso? Entonces empiezo a mirar, bueno, entre colegas y con respecto a los chicos, las cosas que hacen. Y último, la voz y la voz y la mirada que cobraron mucha relevancia en esta instancia de lazos virtualizados, son dos soportes muy interesantes. La presencia física apuesta mucho a la mirada. Ah, está ahí, los veo o no los veo. Resulta que la gente se sustrae, y nosotros a veces también nos pasa, apagamos la cámara para comer la galletita mientras seguimos escuchando, pero la incertidumbre que genera no ver al otro, no saber, bueno, ahí hay una confianza en el sentido de la confianza en las relaciones pedagógicas, que es un texto de Lawrence Cornu que circuló bastante, que es una apuesta a suponer, no tener la certeza, suponer que ahí hay un sujeto que nos puede estar escuchando. Bueno, esto como algunas líneas generales. Bueno, Perla, sí, abriste muchos temas, me parece que va a ser como re interesante recuperar estas cuestiones de acuerdo con vayan resonado en cada una o cada uno de los profes ahora en trabajo en pequeños grupos. La verdad es que te quiero agradecer un montón tu generosidad, tu intervención, tus aportes, en serio. Muchísimas gracias, fue como muy pertinente para muchas de las cuestiones que nos estamos problematizando. Así que bueno, Bueno, me va a encantar escuchar resonancias, dale, porque de eso nos alimentamos. El vamos, deseo es del otro, así que vamos por ahí. dale, vamos, me comprometo a compartir con vos algunas resonancias, sí. Dale. Y no Bueno, solo las buenas resonancias, no, 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 las que sean. no, para Bueno, nada, para nada. Bueno,
Bueno, Bueno. te agradezco un montón, Perla. Gracias a vos, Flor. Muchas gracias.